Así que vamos, Willy, te escuchamos. Vivo bárbaro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Bueno, todo indica que por ahora está resistiendo Martín Guzmán, a todo, digamos, la ofensiva tan impresionante que está llegando desde el Instituto Patria. Lo que se está comentando es que en realidad una de las mayores atribuciones que está teniendo en este momento Martín Guzmán es que nadie lógico quiere agarrar, Marcelo. Eso es lo que realmente ocurre. Ha trascendido que hubo algún contacto con el amigo Martín Redrado, también con Emanuel Álvarez Agis. Dicen que hubo alguna otra consulta con algún otro economista, de los que en alguna medida, bueno, pueden tener un seniority mejor, similar, bueno, que genere más confianza. Por supuesto, está la lista de los economistas más ligados a Cristina, pero que en principio parecería que todavía no ha llegado esa situación. Así que en principio es importante lo que ayer dijo Guzmán, sobre todo en materia del sector agropecuario. Lo comentaba tempranito el querido Martín Melo, cuando ayer Guzmán dijo que la decisión política es no aumentar los derechos de exportación. Es una definición importante y me da la sensación que ahora sí, en tanto y en cuanto Martín Guzmán siga siendo ministro de Economía, las retenciones van a seguir en el lugar donde están. Uno quiere creer que si eventualmente se decide aumentar las retenciones, bueno, no seguirá Guzmán al frente del Palacio de Hacienda. También dijo Martín Guzmán que iba a gobernar con los propios y con los funcionarios eventualmente que acepten el acuerdo con el Fondo Monetario. Todo el mundo está mirando, lo decía muy bien ayer el querido Carlitos Pañi en su editorial en La Nación Más, todo el mundo está mirando ahora el sector tarifario, porque recordemos que hace un año Martín Guzmán no pudo de alguna manera implementar su esquema de aumento de tarifas. Todo el sector energético y los funcionarios clave del sector energético del país responden a Cristina. Recordemos el conflicto en su momento con Federico Basualdo, precisamente por las tarifas eléctricas. Y ese es en definitiva el corazón, Marcelo, del acuerdo con el Fondo Monetario, y es lo que se está mirando para ver si es cierto lo que también dijo Guzmán, y algunos economistas también suponen que puede ser así, que efectivamente si se cumple el acuerdo con el fondo, aunque sea la mitad de lo que está escrito, si eventualmente se mantiene la tranquilidad cambiaria, y sí, es probable que la inflación del segundo trimestre del año, que es la que ayer Carlitos Melconian nos decía que hay que mirar, ya sabemos que la inflación de enero, febrero y marzo fue un desastre. Lo importante siempre es mirar para adelante, y los mercados están esperando qué va a pasar con la inflación de abril, con la inflación de mayo y con la inflación de junio. Allí es donde efectivamente hay que poner una mirada muy, muy importante, como también al mercado de cambios. Es cierto que estamos en una primaverita cambiaria, hay ingreso de dólares, hay que empezar a prepararse también para pagar los impuestos que llegan en abril, en mayo. Las empresas están necesitando vender contado con liquidación para, obviamente, mal. El Banco Central tendría que estar comprando de a 100, de a 150 millones. Es cierto que el campo anticipó también mucha liquidación y hubo muchísimos dólares en febrero y en marzo, y eso en alguna medida también explica cierta tranquilidad cambiaria. El otro tema, Marcelo, lo mencionaba en alguna medida Enrique Sewach, bueno, las negociaciones salariales, allí hay muchas cuestiones a mirar. Primero, políticamente, yo te diría, Marcelo, que el mundo sindical se ha radicalizado un poquito. La derrota de Antonio Caló al frente de la UOM, el ascenso de dirigentes sindicales más combativos, más aguerridos, con algún vínculo político con Máximo Kirchner y los sectores de la Cámpora, y bueno, anticipan una discusión paritaria mucho más complicada. Ayer, por ejemplo, Hugo Moyano dijo que antes de sentarse a hablar por los nuevos salarios, quieren 20.000 pesos de un bono adicional para los camioneros de lo que ya había sido la paritaria del 2021. Si efectivamente Moyano logra estos 20.000 adicionales, y bueno, los camioneros habrían recibido casi 70-75% de aumento salarial el año pasado con este suplemento. Y lo que está haciendo el gobierno ahora, Marcelo, está anticipando las paritarias, está llamando a los sectores. Ayer, por ejemplo,
el sector textil, vinculado al vestido, logró 53,4% de aumento salarial, 30% en abril, 23% en junio, y hoy sigue la ronda. Hoy están convocados los químicos, el gremio de la alimentación, que es un gremio también muy combativo. La semana que viene Esmata, y Esmata también está en un proceso parecido al de la UOM, con dirigentes sindicales más ligados al moyanismo, más ligados eventualmente a un reclamo mucho más combativo desde el punto de vista salarial, y desde luego que eso también tiene que ver con cómo se va retroalimentando la inflación. Imagínate, Marcelo, que si los salarios van a estar aumentando cada 3 meses, bueno, lo más probable es que la inflación les vaya a ganar todavía mucho más a los salarios, por esa vieja historia que todos conocemos. Los salarios suben por la escalera y obviamente los precios van definitivamente por el ascensor. Así que ese es un tema central, Marcelo, a mirar. Los números de inflación que se esperan para mañana: 6,2, 6,3. Ahí están los números favoritos. 6,2, 6,3. Dicen que ya le informaron al presidente Alberto Fernández y también al ministro Guzmán, que ayer confirmó que sabía el dato, por supuesto, por anticipado. La inflación en alimentos, evidentemente, ha sido la más galopante. Pensá que a Espotorno Ferreres la inflación de alimentos le daba 7 puntos. Wow. Y le estaba dando 1 punto menos la inflación general. A ellos les dio 5,2 y todo el mundo supone que va a estar arriba de 6 el número oficial, ¿no? Con dólar planchado, sin aumento de tarifas. Bueno, en definitiva, Marcelo, la consecuencia de una explosión de emisión monetaria, de una explosión obviamente de estatismo económico, y bueno, el plan platita que tanto pidió en definitiva el cristinismo el año pasado para ganar las elecciones, es lo que está generando esta tremenda inflación y este impacto durísimo para el bolsillo de los argentinos, Marcelo. Gracias, Willy. Romy. 14 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 65% y el cielo está despejado. Tenemos pila de mensajes que me llegan a mi celular de gente que nos envía saludos, que está escuchando el programa. Les agradecemos mucho a todos, entre ellos a José del Río, el director de la Nación, a el señor Francisco de Narváez, al presidente de River, el señor Rodolfo Donofrio. El expresidente. Perdón. Bueno, y tanta otra gente que nos ha enviado. A mi amigo fue Fernando Stolovas, que dice: estoy prendido a M950 CNN, gracias Fernando, y tanta gente que nos escribe. Los voy mencionando de a poco a todos. Sí, Nico, adelante, te escuchamos. Bien, antes dijimos que el rival de Boca va a ser Always Ready. Sí. Hoy va a jugar Independiente, en este caso por la Copa Sudamericana. El rojo arranca 21:30. Willy juega contra General Caballero. Ajá. ¿Qué te sugiere? ¿Eso qué es? ¿Paraguay es eso? Es Paraguay, sí señor. Claro, Pedro Juan Caballero. Exactamente, equipo humilde también en este caso, que será el rival de Independiente. Pero más allá de lo que es el partido en sí, que arranca, insisto, a 21:30 en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, el estadio de Independiente, que viene de perder también acá, el rojo necesita de una victoria, porque recordemos que en Copa Sudamericana solamente se clasifica el que termine en la primera posición del grupo. El rojo en el debut perdió con Ceará de Brasil 2-1. General Caballero empató en su primer partido frente a La Guaira de Venezuela 1-1. Pero están muy atentos, alarmados, los socios de Independiente, los hinchas de Independiente, por lo que pasó el último fin de semana con los incidentes, con la barra que está dividida en 3 facciones. Y en esas facciones aparece el regreso o el intento de regreso para volver a ser el líder de Bebote Álvarez. Hubo problemas. Hubo balas que se lanzaron al aire, lamentablemente, el último sábado en el partido frente a Tigre. Por eso están muy atentos desde la Previde, el organismo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, para que esta historia no se repita. Más de 600 efectivos, una vez más en este caso abocados a lo que va a ser el operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio, con varias horas de antelación. Se van a cerrar las calles que llevan al estadio de Independiente. Otra vez chequeando documentos de identidad, carné de socios, controlando los derechos de admisión, pero tienen una preocupación, entre comillas esto, desde el operativo de seguridad, y es la cantidad de entradas de protocolo que mete Independiente, que cede en todo caso la dirigencia de Independiente, y sobre todo pensando en entradas de protocolo para con los barras bravas. Así que me estaban comentando,
van a posar muy fuertemente la lupa sobre esta cuestión de los ingresos al estadio con protocolo para que los tipos más violentos no generen ningún tipo de disturbio. Y por supuesto esto lo único que provoca es alejar a la gente de los estadios. Así que vamos a estar muy atentos mirando lo que va a pasar en este caso con Independiente en el partido frente a General Caballero. Grande Nico, gracias. En mi vida tan crucial y no quiero imaginar tan solo días sin ti. Estás escuchando Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Aquí, en CNN Radio. AM950. Siempre. Del lado de la información. Música, yo tengo la mía, que es esta, ¿eh? Esto se llama Coloratura. Es el Coldplay. De Coldplay, por supuesto, es su última gran obra. Es un tema que dura como 11 minutos y es una obra maestra, ¿no? Estudiada por los expertos en música y en armonía respecto de por qué razón produce tanta emoción. La gente cuando lo escucha en los estadios, porque Coldplay cierra los conciertos hoy en día en el mundo, los de hoy, eso va a ocurrir en Buenos Aires también cuando estén aquí, y la gente llora cuando escucha esto. Es una canción muy emotiva. Emociona, sí. Es una armonía muy particular que compuso Coldplay y para este tema que lo hemos adoptado como la música que presenta y cierra los resúmenes de este programa. La gente llora también, Marcelo. Cuando ¿Vos sabés que la gente llora? La gente llora cuando termina el resumen. Exactamente. Bueno, este resumen, esta segunda versión del resumen es un poquito más opinada, como diría Willy, que la primera, sí, a las 6 de la mañana. Y allá vamos. Imagínense ustedes la próxima cumbre del G20. Recuerdan que la última había sido en Japón, en Osaka, creo que la anteúltima había sido en Buenos Aires, ¿no? Sí, señor. Y la próxima es en Indonesia, ¿no? Creo que va a ser en noviembre. Ahí van a estar los países que integran el G20, incluida la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, el Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. Sacando los casos de la India, de Brasil y de Argentina, no se me ocurre que el resto de los países estén muy amigables con uno de los invitados, que es Vladimir Putin, si es que para noviembre de este año sigue siendo el presidente de Rusia. Eso no se sabe. Digo esto porque Argentina, al igual que Indonesia, el país anfitrión de la próxima cumbre del G20, advirtió ayer, lo hizo el embajador Argüello, esto es el embajador argentino en Estados Unidos, que Argentina no votará por la expulsión de Rusia del G20. Entiendo que será una formalidad diplomática no hacerlo, pero convengamos en que Rusia merece ser expulsada del G20, porque el G20 tiene como propósito el desarrollo, la recuperación del mundo, el carácter multicultural de las relaciones internacionales, multicultural, es un ámbito, digamos, muy relevante de la discusión entre los países importantes del mundo. Argentina coló ahí de casualidad, pero ahí estamos, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de que no ocurra la expulsión de Rusia del G20, ¿quién se va a sentar con Putin? No va a haber cumbre, Marcelo. ¿Quién se va a sentar con Putin? Nadie va a ir. Imposible. Boris Johnson, o sea, Macron, en caso de ser reelecto. Biden mismo. Biden. Alberto Fernández. No, tampoco. O sea, ¿quién se va a sentar con Putin en el G20? ¿Para discutir qué? ¿El desarrollo del mundo? Entonces me parece que Argentina, lamentablemente, en esta cosa tan errática que tiene Argentina, en toda su política internacional, completa, esto es con Venezuela, con Nicaragua, con el Mercosur, con ¿cómo se llama? Con China, con Estados Unidos y ahora con Rusia, va y viene. Entonces, hace unos días Argentina votó correctamente en favor de la expulsión de Rusia del nada menos que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, diciendo que están masacrando civiles con bombas de racimo y tirando gases tóxicos sobre la población de Ucrania. Bueno, obviamente que había que expulsarla de ahí, ¿no es cierto? Y eso efectivamente ocurrió, ¿no? Bueno, me parece que el próximo paso del mundo es el G20. O sea, Rusia no puede participar en un G20. Al menos mientras esté Vladimir Putin al frente de ese país, claro, y Rusia no muestre un cambio en su rumbo delirante de generar poco menos que una guerra mundial, ¿no? Una salvajada. Por supuesto. Lo que ha ocurrido hasta ahora. Bueno, ayer
Otro integrante del G20, como siempre, le tomo la definición tan apropiada a nuestro amigo Carlitos Pañi, el siempre pestilente Jair Bolsonaro, presentó su apoyo, digamos, y su agradecimiento con Rusia. Hay que estar loco, por la solidaridad que Rusia ha manifestado con Brasil respecto de la soberanía brasileña sobre la Amazonia, que yo no sabía que estaba en discusión, ni amenazada por los vecinos, que venimos a ser nosotros, no sé, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, no sé dónde ve Bolsonaro un problema de la soberanía en la Amazonia. Pero en cualquier caso, entre los locos se deben entender, y me imagino que entre Putin y Bolsonaro habrá un entendimiento. Lamento mucho que Argentina no sea parte de los países sensatos, Canadá por ejemplo, que quieren quitar al menos, no sé si a Rusia, al menos a Putin de esa posición. Tal vez nos estamos curando en salud, Marcelo. No sea excusa que algún día nos quieran aplicar la roja a nosotros. Puede ser. Bueno, es la última noticia publicada por el portal de CNN en este momento a nivel global, es que cayó Mariupol. Sí, claro. Chao, ya está. Y que las tropas rusas están avanzando sobre Mariupol. Mariupol es una ciudad que está en el este de Ucrania y que es una ciudad estratégica muy destruida. Ustedes piensen que ayer el alcalde de la ciudad ha reportado al menos 10.000 civiles muertos. ¿Cómo va a explicar esto Putin en la próxima cumbre del G20? No hay manera. Bueno, entonces Mariupol está en un estado muy complicado. Ayer miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas han reportado, lo comentamos con Juan temprano. Juan, ¿estás ahí, no? Sí, estoy acá. Okay. Sí. A partir de mañana vamos a mejorar la conexión con Juan para que esté más integrado todavía en la mesa. No, tranquilo. Exactamente. Bueno, decía que ayer militares ucranianos reportaron una sustancia venenosa desconocida que estaba provocando insuficiencia respiratoria en algunos habitantes de Mariupol, efectivamente, y esto se supone que es armas químicas, ¿no? De hecho, Estados Unidos y Gran Bretaña están en este momento estudiando el asunto de si efectivamente Putin ya ha utilizado armas químicas. El número de refugiados en Ucrania, al momento, según la ONU, ayer, alcanza los 4,5 millones de personas. Imagínense la crisis que produce esto en los países donde estas personas lamentablemente tienen que refugiarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Polonia, ¿no? Ayer Rusia acusó a Polonia de tomar una propiedad rusa donde han alojado refugiados. ¿Y dónde cree que lo pongan? ¿No? Pobre gente. Bueno, entonces un tema también muy delicado. No muy simpático para mí, canciller, primer ministro austríaco, señor Karl Nehammer. Ese estuvo ayer con Putin. Estuvo con Putin ayer, efectivamente, es el primer líder europeo que va a verlo a Putin, ya con la guerra lanzada. El último fue Macron, creo que antes de la guerra, y el otro fue Alberto Fernández. Se mostró muy pesimista respecto Bolsonaro, Juan. claro. Bolsonaro también. También estuvo, tenés razón, Juan. Estuvo ayer con Putin y se mostró muy pesimista respecto del comportamiento de este personaje a partir de ahora. También habló ayer, Juan, lo habrás escuchado en Europa, el gran Josep Borrell. Borrell fue ministro muy importante en la época de Felipe González. También. ¿Sí, Juan? Estuvo en Ucrania, estuvo en Kiev, con Ursula von der Leyen. Exactamente, y acusó a Moscú con bastante razón de provocar hambre en el mundo. Esto es lo que está pasando en muchos lugares, porque obviamente el trigo, los fertilizantes y demás dependen en gran medida de Ucrania. Juan ya nos contó que dos países, en principio neutrales, han dejado de serlo, ¿no? Suecia y Finlandia, que están acelerando su ingreso en la OTAN. Y atención con el caso particular de Finlandia, porque Finlandia es un país vecino, tiene el límite, tiene frontera con Rusia, y de hecho la ciudad de San Petersburgo está, yo no conozco, Juan, pero está a muy pocos kilómetros de Finlandia. Y si el argumento de Putin era que los países vecinos de Rusia no pueden integrar la OTAN, bueno, ya hay varios casos, ¿no? Es decir, un caso va a ser efectivamente Finlandia, otro caso es dos de los 3 países del Báltico, ¿no? En el caso de Finlandia hubo una amenaza concreta de Putin que dijo que no se les ocurra ir a la OTAN. Digamos, exactamente. ¿No? Bueno, habrá que ver si esto ocurre o no, pero en un viaje que el Papa Francisco tiene previsto realizar próximamente al Líbano, alguien propuso, no sé si Francisco o alguien del Vaticano, una reunión con el complicadísimo patriarca ruso, el patriarca ortodoxo ruso, el señor Kirill, en su traducción al español es Cirilo, que es este personaje es un sostén intelectual y religioso
del comportamiento de Vladimir Putin, ¿no es cierto? Bueno, el Papa ya había tenido un encuentro con él, dicen que bastante ríspido, y ahora ocurriría otro en Jerusalén próximamente. El papel del Papa ha quedado... Solo decirte que sí, lo que está confirmado del Vaticano es que vaya a Kazajistán. Por ahora no, digamos, esa es la única confirmación del Vaticano, que va a ir el Papa Francisco. Ustedes saben que el papel del Papa ha quedado en discusión en esta historia, porque el Papa ni siquiera ha nombrado al señor Putin ha condenado por la galería, digamos, el comportamiento de Rusia, pero no ha nombrado siquiera a Vladimir Putin. Mucha gente esperaba, como yo, que el Papa, al igual que Boris Johnson hizo este fin de semana, aparezca un día en el medio de la ciudad de Kiev, ¿no es cierto? Cosa que no pasó. Así que veremos si esta reunión ocurre. Ayer la consultora Standard & Poor's ya directamente puso la deuda rusa en estado de default, como consecuencia de que el 4 de abril pasado Rusia intentó pagar un bono en dólares con rublos. Claro. Y eso no se pudo hacer. No estaba en el contrato eso. Efectivamente. Bueno, el presidente de la Duma, que es el parlamento ruso, ha propuesto ayer hacer una ley para retirar la nacionalidad de los rusos considerados traidores. ¿Y qué es un traidor a juicio del señor de la Duma? Un sujeto que se llama Vyacheslav Volodin. Estoy aprendiendo ruso de a poquito, ¿ok? Ruso, muy bien, Marcelo. Bueno, un traidor es una persona que no está de acuerdo con la invasión a Ucrania. Tolerante. Bueno, así que eventualmente aquellos rusos que no estén de acuerdo con la invasión serán traidores y por lo tanto serán despojados de su nacionalidad rusa. Al mismo tiempo, anoche, el New York Times, en su portal, publicó un artículo increíble titulado "Este miedo te obliga a delatar. Los rusos denuncian a compatriotas que están en contra de la guerra". El himno, Obviamente hay gente que está presa en Rusia por tener una perspectiva contrapuesta a la de Putin en cualquier asunto. Una sovietización tremenda. Exactamente. De hecho, ayer lunes fue detenido un opositor, un tipo que ha sobrevivido, evidentemente, llamado Kara Murza. Fue preso por manifestar públicamente su condena a la invasión a Ucrania. Y este caso me pareció muy interesante. Una chica que se llama Lucy Stein, que es una integrante de un colectivo feminista muy activo en Rusia, que canta, forman parte del mundo del punk rock. Acá Lucas los conoció, yo no los conocía. Sí, Pussy Riot. Pussy Riot, sí. Efectivamente. Bueno, ella estaba detenida en su casa con una tobillera electrónica. Entonces ayer se mostró ella misma creo que por Instagram, y lo mostró anoche. Yo lo vi en el periódico La Vanguardia de Barcelona, que publicó la imagen. La chica con una tijera se saca la zapatilla, se corta la pulsera electrónica con la cual está detenida en su casa y se escapó. Así que bueno, el título del artículo de La Vanguardia decía anoche: de la plegaria punk a abandonar Rusia, la integrante de la Pussy Riot que desafía a Vladimir Putin. Ojalá no lo encuentren, ¿no es cierto? Y ayer apareció, para terminar este capítulo de este repaso, el hijo de John Lennon, Julian Lennon, grabando por primera vez en su larga carrera, porque Julian Lennon ha cantado mucho, la canción Imagine, que fue una canción que hizo su padre y que fue interpretada finalmente por el mundo entero como una canción pacifista, sin que necesariamente Lennon la haya compuesto en ese sentido. El hijo de Lennon y de una esposa de Lennon, la primera, se llamaba Cynthia Powell, si yo no me equivoco, cantó Imagine para los ucranianos con el propósito de conseguir fondos para la causa ucraniana. Él dijo que él no pensaba nunca hacer semejante cosa, pero que efectivamente las circunstancias lo obligaron, y efectivamente aquí tenemos a Julian Lennon con un guitarrista portugués, cuyo nombre, les pido disculpas, no me lo puedo acordar ahora. La mano negra me afecta, ¿no es cierto? Bueno, un guitarrista portugués, después les cuento el nombre. De esta manera, anoche o ayer, Julian Lennon presentaba una versión de la famosísima canción de su padre, Imagine, en honor a los ucranianos. Les cuento cómo es el video, muy lindo. Está él con el guitarrista portugués, hay un piano que nadie lo toca, y están rodeados de muchas velas, ¿no? Claro. Me hizo acordar a mí, por ahí no tiene nada que ver, es una impresión que yo recibí, del Museo del Holocausto de Israel, donde uno se encuentra. Acá obviamente el gran Pepe Gil Vidal, abrazo enorme, Pepe, me pone, es un sabio. Pepe, saben que Pepe es un sabio, ¿no? Sí, sabe todo. Sin dudas. Nuno
Nuno Bettencourt es el nombre del guitarrista portugués que interpreta junto a Julian Lennon esta versión reciente de Imagine. Gracias, Pepe, te mandamos todos un súper abrazo, sos un genio. Muy bien. Bueno, la imagen es muy espectacular porque están los dos en un lugar bastante oscuro con un piano que nadie toca y un conjunto de velas que producen un efecto bastante oscuro y dramático sobre el asunto. Bueno, dicho esto, hacemos un repaso final de la agenda argentina. Ayer bajó el dólar, Sí, como estaba señor. Willy, es algo insostenible en algún momento del tiempo. Poquitito. Esto se bajó $1.50, 190 el blue. Obviamente habrá, presumo yo, una gran timba alrededor de esta historia, ¿no es cierto? claro. Bueno, habló ayer en el canal C5N el, digamos, ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿no? Advirtió, obviamente, que la inflación va a ser efectivamente lo que todo el mundo sabe. Esto es, como diría De Pablo, yo se lo dije a Enrique, es una noticia, no una novedad, ¿no es cierto? Pero novedad no era, que la inflación del mes de marzo va a estar por encima del 6%. Efectivamente, la inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación y, por supuesto, que es justo que así sea. Entonces, trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganen a la inflación. Como decíamos con Willy en nuestra etapa anterior, Sí. una alquimia, ¿no? Sí, claro. O sea, un verdadero alquimista que va a intentar algo que ni la magia negra ha logrado, sí. que es que el salario de la Argentina Exacto. supere a tanta inflación. Increíble. Digamos, Juan se ríe, ¿no? claro, Juan se ríe porque está en Francia, qué gracioso. Claro. Claro, ajustamos 4.6. 4.6 anual, Claro. que es mucho para Anual, Francia. anual. Que es mucho. Sí. No, es muchísimo. Es 9.8 España tuvo. Bueno, en este contexto, No, Guzmán se metió en el plano de la política, Sí, porque claro. dijo que van a gestionar con gente que esté alineada con la política económica. Yo le agrego, perdón, ministro Guzmán, en el caso de que haya claro, una el política tema es que- y los que no están alineados, ¿con qué política económica? Ayer hablábamos juntamente con el presidente en Olivos de esta cuestión y él lo que me manifestaba es natural que haya habido dudas porque se generaron tensiones. ¿Y por qué se generaron tensiones? Decidimos seguir adelante con un programa que consideramos que cuida a la Argentina y no todo el mundo apoyó. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo. Es el del programa económico. Bueno, muy simpático, ¿no? ahí hay como una expresión de deseo Sí, claro, del ministro, ¿no? obviamente. Que, Sí, sí. claro, que el presidente tome la rienda de la situación y Exactamente. lo banque a él, obviamente. Bueno, ayer fracasó la reunión del gobierno con los dirigentes piqueteros más radicalizados, los que están sobre todo encabezados por el señor que se llama Belliboni, Así yo me es. recuerdo. Así que volverán los cortes, los dirigentes sociales pidieron más planes, el ministro Juan Zabaleta dijo que no iba a haber más planes, así que esta gente vuelve a la calle próximamente. Sí, los Próximos muchachos días. prometieron que por ahora no va a haber acampe. Bueno, Sí, pero bueno. va a terminar con la campe. si no Agradecemos. cortes. Efectivamente. Bueno, para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la Oficina de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesita tener ingresos por 90.467 pesos, ¿no? Bueno, Eso es menos que el salario promedio de quienes tienen empleo. Exactamente. Empleo registrado, es decir, Exactamente. gente que tiene empleo en blanco y Exactamente. gana cómodamente abajo de eso. Exactamente. Bueno, ayer habló, no sé si el futuro ministro, potencial ministro o una persona que figura como un eventual ministro, me refiero a Agustín Rossi, que fue ministro de Defensa de Fernández. Y que Era fue- ya ministro. había sido ministro desde hace poco, se fue a Santa Fe, perdió la elección, fue jefe del bloque de diputados durante los años de los Kirchner. Bueno, ayer habló y dijo que ningún gobierno peronista se va antes. Bueno, obviamente él ha puesto de manifiesto, lamentablemente, una discusión que yo no participo de ella, pero debe existir en algún ámbito de la vida pública argentina, respecto de la gobernabilidad, ¿no es cierto?, y de la eventual duración del mandato del presidente Fernández, ¿no?
me da la impresión de que ya se cierra, que si lo quiso ayudar al presidente con esto, ha puesto una persona del riñón del albertismo, que fue quien organizó la cumbre esa que hubo de albertistas, ha puesto sobre la mesa una discusión muy inapropiada, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos. Bueno, y finalmente les cuento que... También eso es gracias a la oposición. Claro. Hay que decir que en este caso, efectivamente, ningún gobierno peronista se fue antes, gracias a la oposición. Bueno, y finalmente les cuento que ayer habló el presidente Fernández y dijo respecto de su relación ya terminada aparentemente con la señora Kirchner, en algún momento dijo, vamos a hablar con Cristina Kirchner. Cerramos con Julian Lennon y su versión de ayer mismo de la famosa canción de su padre, Imagine, en este caso en homenaje a los ucranianos. CNN Radio. AM950. Servicios informativos. 9 de la mañana, 31 minutos. El cielo está despejado sobre el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 14 grados 9 décimos y la humedad 65%. Comienza el debate en comisión de la modificación de la ley de alquileres. El encuentro convocado para las 13 se realizará de forma virtual y contará con la participación de cámaras inmobiliarias y asociaciones de inquilinos. Sebastián Artola, miembro de la Asociación de Inquilinos, pidió debatir el acceso a la vivienda en la Argentina. En el Congreso lo que se va a discutir tiene que ver con cómo se accede a la vivienda en Argentina y hay dos grandes modelos de disputa. Por un lado, si la vivienda es un negocio, un bien de especulación que tiene que quedar en manos del mercado y que los inquilinos se salven como puedan, y los más de 20 proyectos presentados por Juntos por el Cambio apuntan precisamente a esto, o si la vivienda es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado, que el Estado tiene que regular el mercado inmobiliario y que los más de 9 millones de inquilinos que hay en el país tienen que estar protegidos por el Estado. Y hay dos proyectos en este sentido presentados por un sector del Frente de Todos que recogen buena parte de los planteos que nosotros venimos haciendo, que son el de Gioja y por el otro lado el de Gisela Marciota, que presentó la semana pasada, que es diputada por la ciudad de Buenos Aires. Japón aprobó un nuevo paquete de sanciones adicionales contra Rusia. La medida incluye la congelación de activos de casi 400 ciudadanos de ese país. Desde la central de noticias de CNN nos informa Leticia Guevara. Japón impone sanciones adicionales contra Rusia, congelando los activos de 398 ciudadanos rusos, incluidas las dos hijas adultas del presidente Vladimir Putin, Katerina Tikhonova y Mariya Vorontsova, según el documento de prensa presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Las nuevas medidas también se dirigen a los miembros de la familia del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a saber, su esposa, Mariya Lavrova, y Ekaterina Vinokurova, según el comunicado. Otras naciones como Estados Unidos y el Reino Unido también han introducido sanciones contra las familias de Putin y Lavrov. Lenta autopista La Plata-Buenos Aires, altura Quilmes y desde Sarandí para bajar a Huergo. En Caseros y Diógenes Taborda, en Pompeya, corte parcial hacia Almafuerte por incidente vial. En Saavedra y Moreno, en Balvanera, otro corte parcial por colisión. Manifestantes achican la calzada en San Juan y Bernardo de Irigoyen. El sindicato de fleteros se concentra en Ramón Castillo y Acceso Wilson, zona portuaria. Por problemas técnicos en Retiro, servicios reducidos del Mitre a Tigre y a Suárez, aún con demoras el subte y el Belgrano Norte, y por una protesta gremial se encuentra afectado el servicio de la línea 202 en Berisso. Hora 9:34 minutos. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires. La temperatura 14 grados 9 décimos. La humedad 65%. En Gualeguaychú el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 12 grados 8 décimos y la humedad 95%. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Esta es la segunda parte de la agenda económica de Willy. Antes, permitime, Willy, saludar a un gran amigo, a Marcos Álvarez, que nos escribe desde Estados Unidos. Marcos es el corresponsal de TN en los Estados Unidos. Un abrazo, Marcos. Que además me cuenta, en el mensaje que me envía, gracias, Marcos,
de la inflación de Estados Unidos en marzo. Así es, acaba de salir, Marcelo. 1,2. Claro, 8,5% anual. Efectivamente, la inflación anual. Fue la inflación más alta desde 1981, ¿no? Así que, atención, porque quien junta dólares en una lata se va encontrando con que a medida que van pasando los años, claro, los dólares valen una fortuna aquí en Argentina, pero si cruzás las fronteras, y bueno, dentro de poco con $100, no sé si vamos a poder comprar un paquete de caramelos, ¿te das cuenta? Cuidado con ese tema, ¿no? Es un dato porque, bueno, los argentinos hemos crecido, hemos aprendido que hay que, de alguna manera, conservar el patrimonio, todos compramos dólares, pero cuidado que los dólares quietos, tarde o temprano, pensemos lo que cuesta un automóvil en dólares en Argentina, lo que costaba antes, lo que cuesta un inmueble, así que atención, que el problema de la inflación afecta efectivamente también a las monedas duras. Y esto en alguna medida, Marcelo, es lo que está generando, bueno, que los mercados financieros a nivel internacional están con mucha cautela. Ayer finalmente tuvimos caídas importantes en Wall Street, entre 1 y 2%, y hay una especie de triple embrujo, diría yo, que está afectando a los mercados. No es en este caso los vencimientos de futuros y opciones, sino que es esta trifecta combinada tan complicada. La suba de la inflación, que anticipa aumento de la tasa de interés. Ya con este dato de hoy, la Reserva Federal definitivamente va a aumentar 0,5 punto la tasa en la próxima reunión de mayo. Obviamente la situación en Europa, que está lejos de solucionarse, y el conflicto entre Rusia y Ucrania, y obviamente el ataque ruso parece no detenerse, y las noticias que comentaba temprano también Juan, respecto de la reaparición del COVID y las cuarentenas. Son 3 elementos que a los mercados le están generando algún grado de preocupación. Las criptomonedas están para abajo a esta hora, $40.300 el Bitcoin, está subiendo 3% el petróleo, los futuros en Wall Street están levemente para arriba después del palo que se pegaron ayer, y bueno, y por supuesto la tasa de interés en Estados Unidos también está definitivamente subiendo. Sigue el Festival de Bonos aquí en la Argentina. Hoy el equipo económico, particularmente Martín Guzmán, va a tratar de colocar unos 270.000 millones de pesos de todo este tsunami de emisión monetaria y este tsunami de pesos que permanentemente sobra, y que el gobierno tiene que salir obviamente a buscar quien le preste con una tasa de interés que va a estar cómodamente arriba del 40%. Lo que pasa es que con esta inflación que también se va a conocer hoy en la Argentina, atención que ese va a ser un capítulo más que complicado. Y la última, Marcelo, lo anticipamos ayer, a prestar atención hoy a la reunión que haya por la bendita cuestión de la ley de alquileres. Allí hay 2 proyectos del kirchnerismo, uno del senador Gioja y otro de la legisladora Gisela Marciota, que bueno, si avanzan esos proyectos, directamente se está pidiendo más regulación estatal, más intervención, más cepo en definitiva, Marcelo. Hay que levantar el cepo a los alquileres, porque con este cuento que con la intervención estatal se quiere proteger a los inquilinos, lo que estamos viendo es que los alquileres son cada vez más caros, cada vez hay menos oferta y cada vez están más desprotegidos a los inquilinos, ¿no? Lo dijimos 40 veces. El problema de la ley de alquileres en la Argentina, Marcelo, es que haya tanta gente que cree que se necesita una ley de alquileres, con el cuento de que eso es para proteger a los inquilinos, y ya vemos lo que finalmente ocurre, ¿no? Genial, gracias, Willy. Gracias, Romy. Antes de escuchar a Nico, me cuenta Marcos Álvarez en este momento que en Estados Unidos faltan camioneros. Sí, claro. Bueno, a Walmart le faltan 80.000 camioneros, ¿no? Qué bueno, Marcelo. Bueno, escucha esto. Entonces, le están ofreciendo un aumento salarial que tenían $70.000 por año a entre 90 y $110.000 por año, más $10.000 de bono por año para volverse camionero de Walmart.
Che, yo tengo registro profesional, decirle a Marcos no me sumo también, Atento Marcos. ¿Cómo anda el café Versalles? Es uno de los favoritos de Marcos Álvarez ahí en Miami. Me llevó con todos los cubanos. Lo vamos a llamar uno de estos días a Marcos Álvarez. Un abrazo, Marcos, gracias por la información. Nico, dale. Bien, ya anunciamos lo que se vendrá hoy, una agenda bien cargadita en este martes para Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Hablamos de Boca, hablamos de Independiente, no hay que descuidar esto, un día de mucho atractivo para futboleros. Colón de visitante contra Cerro Porteño, el equipo sabalero, después de lo que fue el debut, con victoria frente a Peñarol de Montevideo. La T, que viene de sufrir una goleada en el campeonato local, va a jugar frente al temible Flamengo, el equipo de Río de Janeiro, más allá del mal clima que tienen los hinchas del equipo carioca por la derrota que recientemente se dio en la final del campeonato carioca frente a su clásico rival como es el Fluminense. Además, Unión juega contra Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra, esto en Bolivia. La presentación del muy buen equipo argentino que es Defensa y Justicia contra Atlético Goianiense, y mucho de fútbol internacional, partidos de Champions League, partidos de vuelta. Real Madrid contra el Chelsea arranca a las 4 de la tarde también. Bayern Múnich contra Bayern Múnich contra el Villarreal después de la victoria del equipo español en la ida por 1-0. Real Madrid viene después de haber ganado en Stamford Bridge en Inglaterra por 3-1. Vamos el Madrid, vamos el Madrid, yo también. Estoy ahí. Grande, Nico, gracias, Nico. El cierre de este programa de hoy, porque tenemos ahora una persona que va a aparecer con nosotros, pertenece a John Juan Dillon. Juan, te escuchamos. Bueno, ya le adelanto a Nico Singer que voy a estar el 17 en el Parque Los Príncipes, viendo al PSG. Cubriendo, tengo que cubrirlo para el programa también, con el Marsella. El clásico. El clásico de los clásicos, así que, nada, les contaré. Bueno, el último de los datos que tiene que ver con las portadas. Si hoy toman el trabajo de mirar todas las portadas de los diarios españoles, hay un nombre que se llama Alfonso Fernández Mañueco. Es el nuevo líder de Castilla y León. Y yo te decía, llega al gobierno por un acuerdo con la ultraderecha, con el señor Santiago Abascal. Algunos se preguntan, ¿un laboratorio para el próximo gobierno en la Moncloa? Esa es la pregunta que se hacen los españoles esta mañana. Grande, Juan, gracias.